alabanza por los siglos de los siglos. A Él los reconocimientos y los honores en esta mañana. Libro de San Lucas, capítulo número 15, del verso 20 al verso número 24. Mientras ustedes buscan, aprovecho el momento para saludarles, agradeciendo al hermano Cristo Humberto la oportunidad que me concede en esta mañana de enseñar su palabra. Aprecio mucho su voto de confianza y el haberme tenido en cuenta para enseñar la palabra de Dios. A todos en el nombre del Señor Jesucristo, que el Señor les bendiga. Y bueno, deseo en esta mañana hermosa, en esta mañana distinta, que podamos ser de mucha bendición y que la palabra de Dios pueda llegar al corazón de todos los que estamos aquí. Leemos de la forma acostumbrada Lucas capítulo número 15 del verso 20 al verso 24. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Todos, porque ese mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Pueden acomodarse? Bueno, hoy es una mañana donde recordamos la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, donde recordamos la magnitud de la obra salvadora de Cristo. Celebramos los resultados obtenidos del triunfo en el Gólgota, que es usted y somos cada uno de los que estamos aquí. Somos resultados de ese sacrificio en la cruz. Quiero recordar en esta mañana el amor de Dios, su gran amor con que nos amó. Y traigo un tema que lo he titulado Su rara forma de amar. O lo podemos decir de otra manera, su extraña forma de amar. Como algo inesperado, algo que no se espera, como algo inexplicable, como algo que no tiene lógica. Así es el amor de Dios para con nosotros. Pensando en las formas que Dios ama, hay muchos ejemplos en la Biblia que dejan ver la manera y la forma en que Dios ama al hombre. Hay muchos pasajes. En cierta ocasión, Dios le dijo a un profeta, Dios le quería dar una lección al pueblo de Israel. Dios quería mostrar la forma extraña en que Dios ama al pueblo de Israel. Y se imaginó e hizo una escena extraña. Le dijo al profeta Oseas: vete al lugar de los prostíbulos y escoge una mujer. Cosa rara, ¿verdad? Y cásate con ella. Dios quería de cierta manera llamar la atención del pueblo, haciendo algo no muy común. Yo me imagino, porque para eso somos buenos, yo me imagino la reacción del pueblo al ver que el profeta, que el hombre de Dios vaya a ese lugar, escoja una mujer de esa clase social
y se case con ella. Muchos tuvieron que estar sorprendidos y algunos hasta pudieron haber dicho: ¿qué habrá hecho el profeta? ¿Qué pecado o qué mal habrá hecho el profeta que Dios lo está castigando de esa manera? Pero Dios no quería castigar a Oseas. Dios quería mostrarle al pueblo la manera en que Él lo ama. Oiga, y el profeta va, la trae, se casa con ella y otra vez se va. Y de pronto el profeta dijo: bueno, ya se fue, ya yo cumplí, yo obedecí la palabra de Dios, fui, la busqué, ya yo me salí de ese rollo. Pero cuando el profeta estaba pensando eso, Dios otra vez le dijo: ve y búscala. Oiga, cosa rara, extraña. Y yo me imagino la murmuración del pueblo aún más, ¿cierto? Es que Dios quería impactar y mostrar su amor al pueblo de Israel. Y así pasó muchas veces, hasta que ya el profeta se cansó y dijo: ya no la voy a buscar más. Pero cuando el profeta no la fue a buscar, esa mujer reflexionó, volvió en sí, porque hay momentos en la vida que hay que volver en sí. Y dijo: hombre, este hombre me ha ido a buscar varias veces, no importando lo que yo soy, no importando lo que yo les hago, Él me ha ido a buscar y yo le he pagado mal. Y volvió en sí y decidió volver. El pueblo miraba la escena y Dios le dijo al pueblo de Israel: ¿acaso no puedo hacer yo también con la casa de Israel lo mismo? Ustedes me han fallado, pero yo siempre estoy aquí. Yo siempre estoy aquí. Rara forma de Dios amar. La Biblia dice que el amor de Cristo, Efesios capítulo número 3, el verso 19 dice que el amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Podemos decir que la manera en que Dios ama al hombre es única, es inigualable. No hay en el mundo una manera, una forma de comparar el amor de Dios. El amor de Dios sobrepasa todo conocimiento y su rara forma de amar. A veces nosotros, si hablamos de el actuar del hombre o la forma en que nosotros amamos, nosotros amamos al que nos ama. ¿Es así o no es así? Nosotros damos al que nos da. Y no estoy diciendo que usted odie al que le hace mal, porque al que nos hace mal y mal y mal, es posible que usted no lo odie, porque es cristiano. Es que una cosa es que usted odie a una persona y otra cosa es que usted le ame. Usted puede por su esencia, por su naturaleza, no odiarlo, pero que usted llegue a amar a esa persona que le hace daño y le hace daño, eso es muy difícil. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios va mucho más allá y ama aún a sus enemigos. Romanos capítulo número 5, el verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que siendo malos, dice, si alguno osara morir por alguien, no moriría por su enemigo, por el malo, no, moriría por el bueno, por su amigo, ¿verdad? Pero Cristo no murió por su amigo, tan solamente murió por sus enemigos. Raro, no es común.
5:20 Romanos dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Rara forma de Dios amar, que aunque el hombre peca y el pecado abunda, aún por encima del pecado está el amor de Dios hacia el hombre. Aún por encima de lo que el hombre hace, está el amor de Cristo hacia él. Rara forma de Dios amar. Y yo en esta mañana no te quiero explicar la forma. No quiero explicar cómo Dios te ama o por qué Dios te ama. No pretendo explicarte cómo Dios o por qué Dios te ama. Porque hay cosas que no tienen lógica, no tienen explicación. Que te explique yo cómo o por qué Dios te ama, me queda imposible. El amor de Dios no lo vamos a entender. El amor de Cristo hay que aceptarlo en la vida. Que yo te explique que Dios ame a un hombre como yo, pecador, ¿cierto? Malvado, perverso, maligno. ¿Tiene lógica? No, no tiene lógica. Que Dios ame a un hombre pecador como tú no tiene lógica humanamente. Dios tendrá sus razones, son de Él. Pero humanamente no tenemos cómo explicar que Dios ame a un hombre pecador. Por tal razón en esta mañana, no busques explicación por qué Dios te ama, porque no la vas a encontrar. Así que yo te invito en esta mañana a que en vez de buscarle la explicación por qué Dios me ama, aceptes el amor de Cristo en tu vida. Porque hay cosas que no tienen explicación. Oiga, usted ve que hay hermanos que pecan y pecan y pecan, y cuando vienen al altar Dios los toca. Y usted se queda como aterrado. ¿Y por qué Dios hace eso? Cosa rara, ¿verdad? No tiene explicación. De tal manera amó Dios al mundo, dijo el escritor. Bajo ese contexto en esta mañana, quiero que usted se deshaga de ese pensamiento que le impide llegar a Cristo en esta mañana. De ese pensamiento que dice: no tengo solución. Deshágalo en esta mañana, porque frente al amor de Cristo no hay nada que se pueda parar en pie. Aleluya. Quiero que usted se deshaga de ese pensamiento que dice: mis errores son muchos, que ya Dios no me ama. Porque a veces cometemos tantos errores y pensamos que ya Dios no nos ama. Pero Dios te dice en esta mañana: mi amor va por encima de tus errores. Quiero que te deshagas de ese pensamiento que dice: mis faltas son tantas que merezco ser condenado. Porque a veces somos duros con nosotros mismos, que ni siquiera somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Y a la verdad hay razón en esto, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la Biblia dice: mas la dádiva de Cristo es vida eterna. Mas el amor de Cristo es vida eterna. Vaya forma de Dios amar. Vaya forma de Dios amar. Que Dios, en vez de darte un castigo, porque lo merecemos, ¿cierto? No te da un castigo, sino que te da un abrazo.
te da una mano para levantarte, no te deja postrado, te ayuda, te socorre, te brinda su amor. Rara forma de Dios amar. Ejemplos en la Biblia muchos, porque lo que a Dios le interesa es mostrar su amor. Es más, su esencia es amor. ¿Qué dice la Biblia? Dios es amor. De tantos pasajes en la Biblia escogí un pasaje conocido, una parábola muy conocida, parábola del hijo pródigo. Por lo siguiente, como sé que es conocida, no me voy a detener a narrarla completa. Solamente voy a nombrar y hacer énfasis en cosas esenciales que pasaron en esta parábola. Parábola del hijo pródigo. Pasaron cosas. Primero, el hijo pidió la herencia a su padre y se fue de casa. Teniéndolo todo en casa, prefirió las cosas de afuera, los placeres y los deleites mundanos, ¿cierto? Y se fue de casa. Dijo: Padre, dame la herencia y los bienes que me corresponden. Y dice la Biblia, juntándolo todo, se fue lejos, a una provincia apartada. 2, malgastó todo. Oiga, rara forma de Dios amar. Malgastó todo perdidamente. Y luego llegó a un estado deplorable, a un estado miserable. Porque para un judío apacentar cerdos era algo inmundo. Y a ese estado llegó. Al peor estado que un judío podía llegar. Lo perdió todo. Malgastó todo. Tomó malas decisiones. Y no merecía nada. Más allá que perderse en el mundo. Pero, y aquí hay algo importante en la historia. Porque a veces pensamos que nuestros errores Dios nos sepulta y no nos da esperanza. Pero este hombre, aunque se perdió ya, pudo volver en sí. Primero, dice, hasta que volviendo en sí, primero, volvió en sí. Porque en esto, para acercarnos a Dios, hay que despertar. Hay que volver en sí. Y dijo, se acordó, segundo punto, se acordó ¿de quién? De su padre. Dios quiere en esta mañana que te acuerdes de ese Cristo bendito, de ese ser amoroso, gloria al Señor. Se acordó de su padre. Y se acordó de lo que le daba su padre. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Se acordó de las comodidades que tenía en casa. Claro, ahora se acuerda porque allá le faltaba. Porque cuando estamos alejados de Dios, no nos va bien. Por más que tratemos de que nos vaya bien, no nos va bien. Porque el amor de Cristo, los bienes de Cristo, lo que tenemos aquí en la iglesia, no se compara con lo que el mundo nos pueda brindar. Se acordó de los bienes y se acordó de lo que había en casa. Algo importante, tomó una decisión. Dice, volvió en sí. Se acordó de lo que dejó en casa, pero no tan solo quedó allí. Porque a veces nos acordamos de Dios, nos acordamos de las cosas de Dios, pero no somos capaces de tomar una decisión. Y este hombre, la clave
fue que se acordó, pero que también tuvo el valor de reconocer sus errores y tomar una decisión de volver. Dice, por tanto, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Decidió buscar ayuda. Oiga, qué importante eso. Porque a veces tú te sumerges en el pecado, te encierras en el pecado, te encierras en el problema y no eres capaz de buscar la ayuda. Pero en esta mañana puedes buscar la ayuda, puedes buscar el favor de Dios en esta mañana. El problema era grande de este hombre, pero este hombre decidió enfrentar la situación. Enfrenta la situación que estás viviendo y ojalá en esta mañana vengas a los pies de Cristo. Y si tienes que pedirle perdón al Señor en esta mañana, Dios te dé la valentía, te dé las fuerzas para venir a su presencia y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Eso fue lo que hizo el hijo. Pero ahora miremoslos del otro lado. Lo que hizo el padre. La reacción del padre amoroso. Primero, lo vio a la distancia y fue movido a misericordia. Quiero imaginarme la escena. Porque no fue casualidad que su padre, que él venía y su padre iba y lo vio, no. ¿Cuántas veces su padre no tuvo que pararse en esa ventana, en esa puerta, a mirar si su hijo volvía? Muchas veces. ¿Cuántas veces no tuvo que encerrarse en su habitación a llorar la ausencia de su hijo? No era una vida fácil. ¿Cuántas veces no tenía que acostarse pensando en su hijo? ¿Cuántas veces no tenía que levantarse y mirar la casa y ver: me hace falta mi hijo? Muchas veces. Pero ese día, no sé si era mañana, si era tarde, pero ese día fue diferente. Esta mañana para ti es diferente. Para Dios es diferente. Ese día se paró a la puerta. Oiga, el hombre no venía con un buen aspecto. Su vestido era diferente, era sucio. Venía maloliento. Venía irreconocible para otros. Para muchos irreconocible. Porque el pecado hace eso, nos quita la imagen de Dios en nuestra vida. Venía irreconocible para muchos. Pero para el padre no. El padre lo vio a la distancia. Y aunque su vestido venía sucio, él lo reconoció. Primer punto. Dios te reconoce donde quiera que estés. Por más que te hayas sumergido en el pecado, Dios sabe que tú eres su hijo. La Biblia dice: conoce el Señor los que son de Él. Reconoce el Señor a los que son de Él. Así que ¿a dónde huirás en esta mañana de su amor? ¿Dónde te puedes esconder que su gracia, que su amor no te abrigue en esta mañana?
Segundo punto, cuando lo vio, no se quedó parado. Oigan, el amor de ese padre en esa parábola está representando el amor de Dios hacia el hombre. Cuando lo vio todo ultrajado, maltratado, no, ni siquiera fue caminando. Oiga, si usted se puede imaginar esa escena, lo vio a la distancia y corrió y les dio un abrazo. Yo me puedo imaginar ese abrazo. Se echó a su cuello. No le importó que venía maloliente, que venía mal vestido, no le importó. Se echó a su cuello, le dio un abrazo consolador, le dio un abrazo sanador que sana el alma, le dio un beso, no importando lo sucio que venía, le dio un beso. Era obvio, venía sucio, lo mandó a bañar, le puso un vestido nuevo. ¿Merecía él eso? No, no lo merecía. Es más, su otro hermano, viendo la escena, dijo: Padre, yo he estado aquí contigo, no me he ido, y tú no has matado a un becerro. Hombre, no entendió el amor de Dios, no entendió el amor del Padre. ¿Cierto? Es que estas cosas no se pueden entender, estas cosas no se pueden comprender. Solo hay que aceptar que Dios ama a un hombre pecador, que Dios murió por un hombre pecador, que Dios se desvive por aquel que viene a su presencia y se humilla. Le puso vestido nuevo, pero más allá también puso en su dedo un anillo, el cual representaba que le devolvía su herencia. Cosa rara. Oiga, este hombre agarró su herencia y la malgastó en placeres, y ahora viene arrepentido, y su padre lo ama, lo abraza, le da un beso y le devuelve su herencia. Cosa rara, extraña forma de Dios amar. Pero yo no tengo que pelear la forma en que Dios ama. Yo tengo que aceptar que por más que aquí hayan hermanos que cometan errores, que pequen, que falle, el amor de Dios siempre estará presente. Aleluya. Aleluya. Le colocó un anillo en su dedo. Oiga, yo me imagino esa escena. No tan solo eso, le dijo a sus siervos: matad el mejor becerro, que hoy vamos a hacer fiesta, porque mi hijo era muerto y ahora vive. Estaba perdido y es hallado. Hizo una gran fiesta como la que Dios ha preparado en esta mañana. Hay una cena especial en esta mañana, y es posible que haya venido en esta mañana con intenciones de no tomar la cena del Señor, pero solo basta una decisión. Me levantaré, me devolveré de lo que estoy haciendo, iré a Cristo en esta mañana para que Él me perdone, y entonces podrás entrar en la fiesta del Señor y participar de la cena del Señor en esta mañana. Yo les invito a estar en pie. Para ese hijo, aunque falló, no hubo reproches.
No hubo una palabra que el padre le expresara y le dijera: ¿por qué hiciste eso? Mereces eso. El padre no le reclamó. Por lo contrario, le mostró su amor. No le dijo: hueles mal. No le importó cómo venía. No hubo ni siquiera un reclamo para él. Qué rara forma de Dios amar. Qué rara forma de Dios amar. Pero el amor de Dios no hay que entenderlo en esta mañana. Solo hay que aceptar que el Cristo me ama. Por lo siguiente, hay una invitación en esta mañana a que aceptes el amor de Cristo. Hoy no hay un juez para juzgarte, porque a veces nos da miedo no venir a la presencia de Dios porque Dios me va a castigar. Hoy no tienes que tener ese temor. Hoy no hay un juez aquí en esta mañana. Por lo contrario, hoy hay un abogado que te defiende en esta mañana. Hoy no hay una mano que te golpee por tu castigo, por lo que hiciste. No hay una mano que te dé un castigo. Por lo contrario, hay unos brazos abiertos que están esperando para abrazarte. No hay una sangre que clama por justicia en esta mañana. No hay una sangre que clame que debe ser condenado. No. Por lo contrario, hay una sangre en esta mañana que limpia, que perdona, que transforma. Así que yo te invito en esta mañana: levanta tu mano. Conversa con Él en esta mañana. Si hay algo que arreglar, arréglalo esta mañana. Pero no puede ser que tú, siendo hijo de Dios, haya una mesa servida y que tú desprecies la mesa de Dios en esta mañana. Que tú desprecies la cena de Dios en esta mañana. No es lógico, no tiene explicación. Eso no tiene explicación. Porque la sangre de Cristo, el amor de Cristo está en esta mañana aquí. Aquí está el Señor con los brazos abiertos, esperando que tú vuelvas. Esperando que tú vuelvas en sí. Esperando que tú digas: me levantaré, iré a mi Padre. No tengo otra opción. El mundo me ha pagado mal, me ha ido mal. Por lo siguiente, voy a levantarme y voy a tomar nuevas fuerzas en el Señor. Oremos. Señor Jesucristo, mi amado Dios, mi amado Señor, te damos gracias.